Le invito a que participe de la gran experiencia de conocer al sorprendente Jesús de San Marcos en el curso El Hijo del Carpintero. Este curso lo imparte un servidor en el auditorio de la parroquia La Esperanza de María frente a Perisur. El curso tiene duración de un poco más de un año. Es gratuito, no es necesario inscribirse. Lleve una Biblia y algo para tomar apuntes. Anímese, conozca a Jesús de manera tan cercana en el Evangelio de San Marcos, todos los sábados de cada mes del año, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Allí le veo en el auditorio de La Esperanza de María, frente a Perisur. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Laboratorios Medix presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables tweets. Estoy aquí leyendo sus tweets. Gracias. Nos comunicamos durante el programa y durante la semana a través de las redes sociales. En pocas palabras, el Twitter es muy veloz. Podemos compartir información. Gracias. En pantalla las cuentas de Twitter de este programa y de este servidor. Tengo el grande gusto de estar platicando con el Padre Trinidad Lomelí Ochoa, doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor en la Universidad Pontificia de México y autor de varios libros, y estamos hablando sobre el Evangelio de San Mateo. ¿Cuáles son las fuentes informativas de Mateo, Padre? Ante todo, parte de su experiencia con Cristo y con el Colegio Apostólico. Claro, el mismo. Sí, exactamente. Sí, la fuente prístina. Testigo ocular. Exactamente, sí, ahí. Y de auditivo, de todo. Auditivo, de todo. Entonces, bueno, estamos moviéndonos sobre una base firme, pero además ya estaba escrita la obra de San Marcos, el Evangelio, del cual toma el esquema o la estructura básica, ministerio del Bautista, preparativo para el de Jesús, su ministerio en Galilea y su ministerio en Jerusalén, muerte y resurrección. Pero también tiene de la fuente Q un libro que se ha construido literariamente, que sí, no tenemos una copia antigua, pero según los estudios recientes, esta obra, que se le llama Q por la letra inicial de la palabra Quelle en alemán, que es fuente, sobre todo consta de dichos del Señor, no tanto narraciones como la infancia, como la curación del paralítico, pero sí trae muchos dichos, refranes evangélicos, como lo que todo el mundo sabe, parábolas, pero sobre todo dichos, que San Mateo refleja en su obra, sobre todo hablando del Padre Nuestro, hablando de las bienaventuranzas, hablando de varios otros dichos pequeños, son tomados de ahí fundamentalmente, pero también de las tradiciones judeo-cristianas que estaban arraigadas en su propia patria, donde ahí resonó el Evangelio. Entonces nos mueve y nos lleva a paisajes como el mar de Galilea, como la montaña, el Tabor, que es espléndido. Su Evangelio con esa escenografía magnífica que él gozó y llevaba en su corazón, la plasmó en su Evangelio. Usted en este librazo que escribió, Lectio Divina del Evangelio de San Mateo, nos explica el Evangelio y nos guía para orar con el Evangelio. Sí. ¿Tiene también de Marcos y de Lucas y de Juan?
Bueno, ya me das un programa grande, pero sí, al de Marcos sí. ¿Sí? Sé que tú lo llevas en el corazón, pero ya está agotado. Sí. Vamos a tratar de hacerlo pronto, una nueva edición. Ajá. El de San Marcos, el de Mateo es el que tenemos aquí en las manos. Ajá. El de Lucas está en el tintero. Ah, sí. Y el de Juan apenas empiezo a llegarme 2 o 3 ideas, pero creo que con San Mateo pues tenemos algo muy catequético, muy ordenado, muy estructurado, con los discursos evangélico, apostólico, parabólico, eclesiástico y escatológico que realmente nos va llevando de la mano. Y con muy buen gusto le puso ilustraciones en este icono maravilloso de este Cristo Salvador. Al principio sí. Hay un icono también del propio San Mateo. Ah, bueno, y de los 4 evangelistas. A ver, aquí están, en icono bizantino. Los 4 evangelistas, aquí en icono San Mateo. Si usted quiere hacerse de este librazo, ahí en la casa de San José, ya lo encuentra allí. Bueno, aquí en este programa, Padre, hicimos una rápida investigación para hablar sobre el origen del Evangelio de San Mateo. Nos fuimos a fuentes de veras buenas, o sea, a este libro. Muy bien. Y de este libro precisamente le presentamos enseguida cuáles son los orígenes del Evangelio de San Mateo, mire. Según una antigua tradición confirmada por Papías de Hierápolis, el autor del Evangelio de San Mateo sería el publicano Leví, llamado por Jesús y convertido en San Mateo, uno de los 12 apóstoles, aunque los datos literarios del Evangelio están más a favor de que su composición haya sido obra de un discípulo suyo, un judeo cristiano de la 2ª generación, conocedor del griego y familiarizado con la geografía, las costumbres y las tradiciones judaicas, así como con la Torá. Su fecha de composición oscila entre el año 70 y el 110, pues incluye varias alusiones indirectas a la destrucción de Jerusalén del año 70, además de varios datos internos que avalan ese lapso de composición, como son la distinción entre los grupos de discípulos de Jesús y de los judíos y entre las sinagogas y la iglesia, hechos que indican la separación entre cristianos y judíos que probablemente ocurrió antes del año 80, por lo que puede establecerse como fecha de composición más probable el tiempo comprendido entre el año 80 y el 90. En cuanto al lugar de su composición, es muy probable que haya sido redactado en Antioquía de Siria, puesto que en esa región se hablaba griego. Allí había una numerosa colonia judía. Allí se asentó una primitiva comunidad cristiana integrada por judíos y gentiles, comunidad en la que San Pedro desempeñó un papel importante, y también porque San Ignacio de Antioquía es el primer teólogo en hacer referencia al Evangelio de San Mateo. ¡Ah, qué barbaridad! Ahora sí, mire, me pongo de cabeza, me pongo de pie. Caravana a Isabel Galván, que es editora de Ver y Creer, porque qué maravilla de imágenes nos puso en esta nota. Bien, Isabelita, ¿vio usted qué belleza de imágenes? Todas las que nos puso de San Mateo ahí. Espero que lo haya disfrutado. Bueno, avanzamos. Padre, entonces, ¿qué vamos concluyendo? Una cosa más. ¿Por qué se dice que leer a San Mateo es como el manual, la receta de cocina para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios? Precisamente porque es estructurante esta expresión, el reino de los cielos, propia de San Mateo, y porque leyendo parábolas, milagros, ahora con el espíritu nuevo del Vaticano II, de no ir a un libro sagrado solo para informarnos o para presentar un examen y decir ya aprobé esta materia de evangelios, sino como un manual, como una propuesta de camino de santidad precisamente en este mundo pragmático y tan conflictivo. Es un bálsamo para el alma comenzar a leer los milagros de San Mateo. Están en el capítulo 8 y 9. Son 10 milagros. Comenzar a leerlos, pero para hacer oración, para gustarlos, para sentirse ahí dentro de las multitudes, ponerse en los zapatos del enfermo que es curado, en el ciego, en el sordo, en el paralítico, y entablar un diálogo con Jesús.
La lección divina precisamente a eso lleva. Cierto que se tienen que dar datos históricos, teológicos, literarios del Evangelio, pero ante todo para que el alma entre en una comunicación de amor, de amistad, un coloquio espiritual con Dios a partir de las palabras y expresiones de este Evangelio. ¿El reino de Dios es un lugar o es un estar? ¿Es un estado del alma o es un lugar al que vamos? Bueno, pues ya nos estás dando tú la clave de la respuesta, exactamente. No es un lugar como un valle, una montaña, sino es un estado, es decir, un ambiente, un clima, diríamos, vivir en una esfera, el amor, la unidad, es el ideal de todo ser, donde se cumplen aspiraciones de fraternidad, donde el alma se extasía contemplando al Dios hermano, amigo, como el Nazareno que caminó por los pueblos de Galilea, que recorrió palmo a palmo, de norte a sur. Los evangelios no nos van a decir todo, son apenas una muestra, pero lo que resonó en Galilea llegó a la costa del Mediterráneo, en Jerusalén misma, en el templo, ante el Sanedrín y sumos sacerdotes, de tal manera que este evangelio llega a todo hombre y a todo rincón para crear precisamente a partir de este lugar un estado de amor, de unión, de iglesia que la humanidad anhela y necesita actualmente. Entonces, ¿es posible vivir en el reino de Dios antes de morir? En una fase previa, terrena, peregrinante como peregrinos, exactamente, que sí se puede hablar de que ya desde ahorita podemos ir pregustando, ¿verdad? Como en garantía, como en probaditas, diríamos, dame más, quiero más, pues sigue caminando, sigue luchando, después vendrá el más, el plus. Y eso lo encontramos en San Mateo. En San Mateo. En medio minuto, Padre Lomelí, su conclusión, su cierre, su amarre, como dicen, para que la cuña apriete. Sin duda que el rostro de Jesús y el rostro de la iglesia que se transparenta en las páginas son cautivantes. Primeramente, un rostro de un Galileo que viene como un rebelde precisamente a renovar estructuras, a echar abajo construcciones ficticias de una ley rígida y estricta, del rigor más que del amor. Esto es lo que transparenta San Mateo en su obra. Y también una iglesia no cerrada, una iglesia no un gueto, sino una iglesia abierta, donde tiene lugar el peregrino, el anciano, el niño, el pecador, el justo, el religioso, el obrero, aquel que pasa por pura casualidad en una iglesia y entra, tiene su lugar también, está invitado. Es una iglesia de puertas abiertas, porque ahí está el Emmanuel, porque ahí está el Señor en medio de los 2 o 3 reunidos en su nombre. Yo le quedo muy agradecido y a nombre de nuestro amable público le expreso a usted nuestro agradecimiento por habernos dado tan fascinante contenido en el programa de hoy. Gracias, Padre. Agradezco mucho, Roberto, agradezco mucho a los editores del programa. Realmente es un apostolado maravilloso llevar la palabra a todos los rincones, porque prácticamente no hay espacio donde no se escuche y se vea tu programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. El Padre Trinidad Lomelí Ochoa, doctor en Teología Bíblica. Le decimos con cariño el Padre Trino, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, Padre Trino. Muchas gracias a ti. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, la producción de Ver y Creer, el staff de TV Mexiquense Canal 34, le deseamos de todo corazón que tenga una feliz semana, que Dios le conserve aquí en su mano. Dios le guarde. Gracias.